Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada al tema del presupuesto basado en resultados y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar de vuelta en el Foro de Pesos y Contrapesos a Eduardo Gursa. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Juan, muy amable. Soy Eduardo Gursa Curiel, soy el director general de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios. También de vuelta en el Foro de Pesos y Contrapesos está Rubén Medina. Rubén, bienvenido. Gracias por tenernos aquí con nosotros nuevamente. Eduardo, ¿qué tal? Rubén Medina Estrada, actualmente ocupando la Dirección General de Desempeño a Gobierno y Finanzas. Un placer estar con ustedes. Eduardo, ¿para qué sirve un presupuesto basado en resultados? ¿Qué es? Bueno, el presupuesto basado en resultados es una nueva manifestación de lo que se ha llamado una nueva gestión de gobierno, es decir, una gestión basada en resultados. ¿Eso a qué nos lleva? A que un presupuesto basado en resultados te va a medir lo que vas a destinar, cómo vas a destinar los recursos, qué impacto tienen, qué acciones vas a dar a través de esos recursos presupuestarios, de manera de que tú puedas con eso ver si estás cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo y si estás cumpliendo con la política pública en beneficio de la ciudadanía. En términos generales, a eso se refiere lo que sería un presupuesto basado en resultados. ¿Cuál sería la diferencia, Rubén, entre un presupuesto inercial y un presupuesto basado en resultados? Pues mira, la parte inercial es un presupuesto centrado en actividades y en procesos, fundamentalmente. Y eso no te permite generar cadenas de valor, no te permite costear metas, no te permite determinar a dónde va dirigido el gasto, no va alineado a una unidad administrativa. No puedes vincular claramente la responsabilidad de la ejecución del gasto. Y el año que entra van a gastar como gastaron este año y este año van a gastar como gastaron el año pasado. ¿No? Exactamente, ¿no? Y eso hace que no planees y no tengas la necesidad de hacer mejor las cosas, puesto que no hay nadie que te diga o te sancione o te pueda visualizar claramente cuáles son los objetivos que quieres. Y eso justamente es lo que quiere lograr el presupuesto basado en resultados, que haya transparencia y que la gente sepa qué servidor público, qué institución y cuál era el propósito que tú querías y si ese se logró o no se logró. Y de esa manera, tanto la ciudadanía, la población beneficiaria, los académicos, la gente interesada, podrá saber si se logró o resolver el problema para el cual se asignó el presupuesto o se logró crear el cambio que tú querías realizar con eso. Eso creo que sería, en términos muy generales, una diferencia sustantiva entre una y otra. Es un tema que no es nada más de contabilidad, ¿no? Es casi un cambio cultural al interior de la gestión pública. Sí, totalmente, porque lo que mencionábamos es una gestión para resultados. O sea, en la medida en que tú como gobierno tienes que dar resultados y tienes que evaluar y saber en dónde tienes que destinar los recursos de manera de que sea hacia donde lleguen, hacia las personas, es de esa manera en donde tienes que evaluar. Para eso, pues se implementa en esta gestión para resultados lo que se le llama el presupuesto basado en resultados
y lo que sería el sistema de evaluación del desempeño para poder evaluar precisamente ese presupuesto basado en resultados. ¿Y cuál es la relación directa entre el sistema de evaluación y el presupuesto? Bien, es que son complementarios. No podría haber un presupuesto basado en resultados si no existe un sistema de evaluación del desempeño, porque ese presupuesto en el que se asignan a través de diversos programas presupuestarios recursos, necesitas ver cómo lo vas a evaluar, cómo vas a ir midiendo cada una de las políticas públicas a través de los programas presupuestarios. Y este sistema de evaluación del desempeño involucra toda una mecánica de cómo tienes que presupuestar y cómo tienes que ir fijando desde los objetivos, las metas y los alcances que deben de tener cada uno de estos programas presupuestarios a través de indicadores. ¿Tenemos capacidad técnica en México para empezar a ejecutar presupuestos basados en resultados? Sí, yo creo que sí hay ha habido todo un proceso de capacitación desde 1997. O sea, hay que entender que esto no es algo que surgió ayer o antier, de un día para otro, no. Esta es una acción que como aspiración de mejora gubernamental la tenemos desde 1977. Ha tenido sus altas y sus bajas, como todo proceso administrativo, pero en el 97 ya se centra esto, ya hay cambios orientados y se forman ya servidores públicos para esto. En los últimos 6 años ha habido una capacitación muy intensa por parte de la Secretaría de Hacienda y de formación de cuadros en instituciones académicas y de investigación. Ciertamente, lo que nos hace falta es llevar a la práctica ya lo que bien Eduardo decía. A ver, necesitamos un sistema de medición, sí, pero ¿qué necesitamos medir? ¿Por qué medirlo y hacia dónde medirlo? Y ahí necesitas Eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. Lo que necesitas es ya el expertise de un grupo de gentes en el cual se vaya ya a aplicar la metodología, y esto pues tiene ciencias de varias aristas, ¿no? Tienes que tener metodólogos, estadísticos, ingenieros, etcétera, dependiendo lo que tú desees medir y la política pública en la cual tú desees incidir. Y eso ha habido, gracias a las recientes políticas, toda una generación ya de expertise en instituciones académicas, reitero, y ya en asociaciones civiles, que es algo muy importante, en donde ya organizaciones no gubernamentales están midiendo lo que hace el gobierno. ¿Cómo es el rol de estas organizaciones? Pues mira, hay un programa de evaluación, Programa Nacional de Evaluación, PAE, que se comenta, en el cual las dependencias, por reglas de operación establecidas en el presupuesto de egresos, se establece que deben de sujetarse a ciertos parámetros y procedimientos. Y para dar certidumbre del impacto social y el beneficio dado, la dependencia tiene que contratar, ¿sí?, a un despacho especializado, que puede ser una organización no gubernamental, una empresa privada, o puede ser una institución de educación superior. Ahí es donde ya cada vez mayores ONGs han participado a concursar con personal técnico ya capacitado, y ya la ciudadanía empieza a tomar poco a poco participación de este asunto. Entonces, ya no el presupuesto es una cuestión de la burocracia o de la academia, ya es una necesidad de los beneficiarios de saber qué está sucediendo, y estas ONGs le dicen a ellos, ¿sí?, oye, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está pasando, y entonces se vuelve ya el presupuesto un asunto de una necesidad social y saber si esto se ha satisfecho o no de acuerdo a la manera en cómo se está ejecutando el gasto. Y eso se debe de retomar por los ejecutores de gasto para que a su vez mejoren el proceso de programación presupuestación y las metas sean más precisas, los alcances sean más claros y sobre todo más focalizado a la población objetivo que deseas. Que sean metas relevantes, ¿no? Que sean metas atrapables. Alguna vez en un trabajo de evaluación justamente había una dependencia de gobierno que medía sus metas por número de juntas. Y dices, oye, espérate tantito, ¿cómo que o sea, nada más porque se sienten unos funcionarios alrededor de una mesa, pues no necesariamente es un logro de gobierno, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, para poder medir precisamente un programa presupuestario tienes que tener indicadores que te lleven a medir el objetivo del programa presupuestario y no las acciones que tienes que hacer. Vamos, hay también indicadores de acciones que te llevan a ver exactamente cuál es el propósito del programa presupuestario, ¿no?, de manera de que se puedan medir. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre presupuesto basado en resultados y rendición de cuentas. Vamos a una pausa, acompáñenos de regreso.
Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de presupuesto basado en resultados y rendición de cuentas. Rubén Medina, platicábamos que ya tenemos la capacidad técnica como país, se han creado instituciones con capacidad de evaluación, hay participación de la sociedad civil, ¿hay voluntad política para llevar a cabo un presupuesto basado en resultados? Sí, mira, esa parte tiene que iniciar por las cuestiones jurídicas y debe haber obligación y obligatoriedad para hacer esto, ¿no? La Ley de Desarrollo Social, quiero recordar, establece que ya las matrices y los indicadores a los cuales se refiere Eduardo ya tienen que pasar por 3 instancias. Uno es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como responsable del gasto, el Coneval como órgano técnico, ¿sí? Y la Cámara de Diputados. Y entre los 3 dictaminan ya que un sistema de medición puede ya medir los fines, los propósitos y las actividades de los programas sociales. Ahí estamos empezando. Y la Cámara se apoya en un órgano técnico como es la Auditoría Superior de la Federación, la cual revisa y verifica en tiempo real, ya no en fiscalización, sino en este momento, en el año en el que está, y de esa manera se le da información de primera mano a la Cámara de Diputados para que ya el presupuesto que va en curso o el que se va a ejercer o proponer para el próximo año, lleve ya elementos de juicio en los cuales ya vaya orientado ya la presupuestación ligada a un compromiso de medición clara y objetiva que esté sancionado por las 3 partes involucradas y entonces se apruebe ya y se quite el sesgo político y eso haga que la discusión sea más técnica y fácilmente en una votación en la Cámara de Diputados pueda ser aprobado porque ya no tiene el sesgo político. Y eso le da un apoyo fundamental a todo el trabajo que se viene haciendo, creemos nosotros, a lo que es la revisión de las matrices, al menos en los programas de desarrollo social, en donde ya hay menos cuestionamientos sobre la ejecución del gasto, más bien a dónde tiene que ir la ejecución del gasto, ¿no? Eduardo, ¿cómo se definen estos indicadores? Porque pues dentro de cualquier burocracia o servicio público hay intereses muy grandes y pues los indicadores un poco como que desnudan el desempeño y el trabajo de los servidores públicos. Hay una metodología establecida para que se puedan definir estos indicadores. Y en cada programa presupuestario existe la obligación de elaborar la matriz de indicadores de resultados, en donde se deja de manera clara cómo se deben de elaborar cada uno de los indicadores. Como bien se mencionaba hace un momentito, cada indicador, cada programa presupuestario debe de tener un indicador para medir el fin del programa presupuestario o el objetivo de ese programa presupuestario, el propósito que tiene el programa presupuestario, los componentes que se dan en el programa presupuestario y las actividades que te llevan a medirlo. Entonces, cada uno de estos programas presupuestarios debe de contener una matriz de indicador de resultados. Matrices que, como se mencionaba, en el caso de los programas de desarrollo social, los elabora el Coneval, los pone a la consideración de la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, damos nuestras consideraciones, se hacen los ajustes correspondientes, etcétera. Es un proceso de negociación entre instituciones. Es un proceso, digamos, de validación, de revisión. Depuramiento técnico. Depuramiento técnico, exactamente, ¿no? No quiere decir que una vez aprobados al siguiente año pudiesen cambiar, o sea, y parte del proceso de fiscalización que nosotros realizamos es, en un momento dado, podemos observar algún indicador o alguna matriz de indicadores de resultados, el cual no nos está llevando a evaluar precisamente lo que quiere o para lo que fue otorgado ese recurso público, ¿no? Entonces, esa es básicamente la situación, que no se asegura que los indicadores estén bien realizados, ¿no? Rubén, ¿qué le debería pasar a un programa público que sale mal evaluado? ¿Se le debe cancelar? ¿Se debe estudiar más a fondo qué es lo que está pasando dentro de la lógica del presupuesto basado en resultados? Mira, dentro de esa lógica del PBR tienes que entender las externalidades y no solamente las cuestiones de gasto per se, sino no es basado en resultados, sino en lo que te da un indicador que no te pueden considerar. Tiene situaciones como la profesionalización de los servidores públicos, por ejemplo, ¿sí?
tienes condiciones climatológicas y tienes condiciones también de relación con los otros niveles de gobierno, porque a veces hay recursos en donde entran tripartitas, ¿no? Entonces la federación puede aportar, pero quizás el municipio y el estado no, pero la ciudadanía eso no lo sabe. Ella considera que todos somos gobierno, no hay diferenciación, ¿no? Entonces, debe de pasar primeramente por un diagnóstico técnico, como bien se comenta, y esa es la importancia de que 3 entes diferentes, con ópticas diferentes, puedan analizar esto y determinar que si haya que eliminarlo, se elimine. Lo que nos dice el presupuesto basado en resultados es que esos programas deben subsumirse a otros más que den mayores resultados. Porque lo importante es que el recurso vaya canalizado a mejorar la condición de vida de la sociedad. Y que cada peso le rinda cuentas. Y si esto no le rinde, entonces pues tengo el costo de la burocracia, que se le debe de sumar a una mala programación y ejecución del gasto. Entonces, sí es importante que la primera parte o la primera etapa de la consolidación de un presupuesto avanzado de resultados es quitarle grasa al gobierno. Y lo que no funciona, eliminarlo, y lo que está funcionando, ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero sí es importante que no debemos sujetarnos únicamente a lo que da un indicador. Un indicador es un parámetro que te aproxima a la realidad, pero este debe analizarse en su contexto en cuanto a los objetivos fundamentales de gobierno y de política pública. Y lo más importante, la satisfacción de la ciudadanía de lo que está recibiendo. Y ese es algo que se está incorporando ya a esos indicadores gubernamentales que se hacen como dices, en la mesa con la burocracia, ¿no? Sino que ya le agregamos calidad con base en satisfactores claros de demandas de la ciudadanía, ¿no? Esa es la intención. Entonces vas realimentando y vas viendo cómo esto va transformando, ¿sí?, una condición socioeconómica que tiene un grupo social en particular al cual deseas apoyar, o que ese problema ya no exista, ¿no? Eduardo, te planteo la pregunta y ahora de regreso del corte la elaboramos, porque el ejercicio del presupuesto basado en resultados no es nada más una secuencia de decisiones técnicas. A la hora de cortar el presupuesto puede que sea una asignación de presupuesto que no esté bien evaluada, que no esté respondiendo a los indicadores, pero puede haber un grupo de mexicanos que se benefician de ese presupuesto, aunque no sea el dinero mejor gastado, y que pues, se vayan a enojar de que les corten el subsidio, les corten el programa, y va a haber un grupo de la sociedad afectado y que se va a manifestar y va a protestar porque no le estén dando estos recursos. ¿De qué manera combinar la mejoría técnica de estas decisiones con la complejidad política de implementarlas? Estamos en pesos y contrapesos y volvemos a escuchar la respuesta de Eduardo Gursa. Acompáñenos de regreso. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos. Eduardo, los retos políticos de recortar el presupuesto que afecta a personas de carne y hueso, a mexicanos que aunque reciban recursos que probablemente no son los mejor gastados, ellos se benefician y por ende consideran que son muy importantes. ¿Cómo equilibrar la parte técnica con la parte política de un presupuesto basado en resultados? Sí, bueno, mira, partiríamos de que todo el presupuesto está a través de programas presupuestarios. Y todos los programas presupuestarios deben de tener su matriz de indicadores. Sí puede existir algún programa presupuestario, por ejemplo, que pudiese hablar de algún subsidio en específico que no tuviera los resultados que se esperan. Entonces, en ese sentido, habrá que buscar o modificar los objetivos del programa de manera de que tenga los efectos y los resultados en beneficio de la población. O sea, finalmente todo el presupuesto es un mandato de parte pues de la ciudadanía, y entonces lo que estás buscando es beneficiar a los que más necesitan de recursos. Entonces, si tú tienes algún presupuesto o algún recurso que se está destinando y que de alguna manera quizás no puede tener el mismo beneficio
o un beneficio genérico hacia la ciudadanía de mayores necesidades, hay que ir buscando cómo cambiar ese programa presupuestario o cómo ir enfocando hacia un mejor beneficio ese programa presupuestario o ese recurso que se está destinando. Bien, las evaluaciones que se tienen que hacer a los programas presupuestarios y en especial los sociales, que son los que más sienten o más recibe la ciudadanía, se tienen que ir dando de manera trimestral estas evaluaciones, y un programa presupuestario podría tener ajustes dentro del ejercicio presupuestal. No hay que esperar a que termine el ejercicio presupuestal del año y al siguiente hacer las modificaciones. Y no ver la evaluación como un manazo, sino tal vez como una oportunidad de mejorar los resultados. Claro, exactamente, podría ser que no se modifique el presupuesto, pero que sí se modifiquen los objetivos o las reglas de operación. Si las reglas de operación a lo mejor están siendo muy laxas y la gente pues se siente muy a gusto de recibir ese recurso porque no tiene grandes problemas para recibirlo, bueno, pues hay que hacer las reglas de operación mucho más estrictas de manera de que se beneficie realmente a quien necesite ese recurso, ¿no? Rubén, ¿de qué manera ha coadyuvado la Auditoría Superior de la Federación en la implementación del presupuesto basado en resultados? Pues mira, hemos planteado algunas preguntas aparentemente filosóficas para la gente de Hacienda, ¿no? ¿Qué es implantar o implementar? Entonces nos dice Hacienda, implantar es poner la semilla, e implementar es hacer las cosas. Desde ahí, desde definir la cosa... Implementar suena que va para largo. Suena que va. Ese es el primer mensaje que recibimos en la Auditoría Superior. Entonces, bueno, si esto va para largo, bueno, entonces dime cuándo va a terminar y dime cómo vas fortaleciendo. Durante la fiscalización de los últimos 5 años, lo que hemos visto es que, así como focalizamos el gasto, debemos de focalizar los esfuerzos. Para sorpresa nuestra, tuvimos 2 programas sectoriales para el mismo asunto. Y nosotros dijimos, no puede ser. Entonces el ejecutor de gasto recibe 2 programas para la misma situación y tiene que generar reportes para lo mismo. Ahí es un presupuesto basado en redundancias. En redundancias. Bueno, no lo había denominado así, pero no suena mal. Y eso originó que recomendáramos unir los esfuerzos y que esos ya fueran perfectamente guiados por una sola área y que todos los esfuerzos que suman el gobierno federal pudiesen tener resultados prácticos y homologados en el tiempo. Por un lado, Hacienda reportaba trimestral, Función Pública bimestral y los ejecutores de gastos mensuales. Y finalmente no alcanzábamos a ver dónde estaban las situaciones. Hoy te puedo decir que en el programa, tengo aquí conmigo, programa para un gobierno cercano y moderno, en el diagnóstico, está uno de los hallazgos que esto estamos comentando precisamente, en donde reconoce esta duplicidad que hay y entonces ya están concentrando el esfuerzo para que de esa manera la dirección sobre el presupuesto en resultados recaiga en un solo área responsable, que es lo que pide justamente el presupuesto en resultados. Dime quién es el responsable de hacer esto y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y entonces la Auditoría Superior lo que ha hecho es, bueno, con la misma vara que mides, serás medido. Entonces dime cuáles son los objetivos, dame los indicadores de proceso, dame los indicadores de fin, y poco a poco lo que se ha hecho es racionalizar los esfuerzos para que de esa manera los ejecutores de gasto tengan certidumbre sobre qué es lo que deben de medir, qué no deben de medir, y se les dé la capacitación a quien realmente está ejecutando y supervisando los programas. Y de esa manera los órganos internos de control y las áreas de supervisión y las áreas externas incidan de manera positiva para mejorar el estado de cosas. Eduardo, ¿tenemos el marco jurídico adecuado para garantizar, utilizando el término filosófico de la Secretaría de Hacienda, ya no solo la implementación, sino la ejecución de un presupuesto basado en resultados? Sí, sí lo hay. Mira, desde las modificaciones que se dieron en 2008, bueno, primero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación de realizar auditorías de desempeño, ¿no? De manera precisa, en el artículo 79 se establece esa facultad. También en lo que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se deja muy claro todo lo que es la evaluación de desempeño, todo el sistema de evaluación del desempeño y toda la elaboración del presupuesto basado en resultados, y también la participación en la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Lo mismo sucede para la Ley de Ingresos,
de la Federación que anualmente se va promulgando, y lo mismo para el presupuesto de egresos de la Federación. Pero además, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental también se establece ahí la evaluación y el presupuesto basado en resultados, o sea, que se tengan todos los elementos para efectos de evaluarlo. Independientemente de que la propia Secretaría tiene que ir estableciendo normas y tiene que dar los lineamientos para todo lo que son las matrices de indicadores de resultados, etcétera, ¿no? Entonces, sí existe, pues mencionábamos hace un momentito la Ley de Desarrollo Social, que establece claramente la evaluación de los programas sociales. Entonces sí tenemos todo el marco normativo para llegar hacia el futuro a un presupuesto basado en resultados que beneficie a toda la población, ¿no? Rubén, ya estamos cerrando prácticamente el programa, pero si en unos segundos nos pudieras resumir la situación en los estados, en las entidades de la República y el presupuesto basado en resultados. Pues mira, ahí hay un camino largo que tenemos que recorrer. Desde el punto de vista no de los recursos federales, que también deben de armonizarse y también deben de llegar, pero tienes todos los recursos estatales y municipales, donde son sus recursos propios. Y en eso sí debemos de reconocer que hasta ahora lo que hemos hablado es del presupuesto federal, de la Federación. Nos queda un reto muy importante a futuro para que puedan comulgar todos los esfuerzos dirigidos por los 3 niveles de gobierno a su mismo propósito. Por ejemplo, la salud. Todos los niveles de gobierno están enfocando recursos para eso. ¿Cómo sabemos que no se están duplicando a una misma población y que esos recursos se den de manera equitativa y con equidad a todos los beneficiarios últimos? Esos son los grandes retos que tenemos y en donde los diferentes niveles de gobierno tienen que participar también en este presupuesto basado en resultados y que sea una gestión nacional de resultados. Eduardo Gurza, Rubén Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos sobre presupuesto basado en resultados y rendición de cuentas. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.